Buenas noches. Hoy vamos a hablar acerca de la sentencia SP 3574 del 2022. Esa sentencia tiene un radicado número 54189. En los hechos jurídicamente relevantes de esta sentencia, se argumenta que el tribunal vulneró el principio de la congruencia al condenar por hechos no imputados previamente al acusado, resaltando la importancia de mantener la coherencia entre imputación, acusación y sentencia para garantizar un proceso justo. Se discute acerca de la posibilidad de introducir cambios en la acusación siempre y cuando estén dentro de los límites razonables y derivados de la investigación sin alterar sustancialmente los hechos relevantes del caso. Se hace referencia a la Ley 1719 del 2014 y se destaca la importancia de no inferir consentimiento de la falta de resistencia de la víctima, asegurando una evaluación adecuada de las circunstancias en casos de violencia sexual. Estos puntos constituyen los principales temas de debate en el recurso de casación, abordando cuestiones fundamentales sobre la congruencia procesal, modificaciones en la acusación y valoración de la prueba en casos de violencia sexual. Para llegar a este recurso de casación contamos con dos instancias anteriores. En la primera, el juez de conocimiento emite una sentencia absolutoria a favor del acusado basada en una hipótesis alternativa planteada por la defensa de este. Esta hipótesis fue acogida inicialmente por el juez, quien consideró que no se demostraba la responsabilidad penal del acusado en los hechos imputados. Ya para la segunda instancia, se revocó la absolución dictada en primera instancia, condenando al acusado por el delito de acceso carnal violento agravado en concurso de conductas punibles, ya que se consideraron que existían elementos probatorios suficientes para demostrar la responsabilidad penal del acusado en los hechos imputados, específicamente en los accesos carnales violentos cometidos contra su cónyuge, y a pesar de la sentencia absolutoria, se concluyó que la acusación presentada por la Fiscalía se sustentaba en pruebas contundentes que demostraban la comisión de los delitos imputados por parte del acusado. Para las categorías dogmáticas que manejamos en esta sentencia, tenemos la imputación de resultados, donde se discute en el contexto de la demostración de los componentes del delito, incluyendo la valoración del dictamen del médico forense para establecer la existencia de violencia material y moral en el caso. También se aborda la tipicidad de las conductas atribuidas al acusado, considerando tanto aspectos objetivos como subjetivos, cuestionando la falta de demostración de la violencia en el caso. Y aunque no se menciona explícitamente, podemos inferir que se discute la intencionalidad del acusado en relación con los hechos imputados, lo cual estaría relacionado con la presencia o ausencia de dolo en la comisión de los delitos. A su vez, también se discute si las acciones y omisiones del acusado se ajustan a los elementos del delito y si su participación como autor está debidamente fundamentada en la ley. Se evidencia tanto la acción como la omisión en relación con la conducta del acusado y la reacción de la víctima. Respecto a la acción, se describe cómo el acusado persistía en sus avances sexuales incluso ante la oposición física de la víctima, lo que demuestra una clara intención de llevar a cabo los actos sexuales sin el consentimiento de ésta. Por otro lado, en cuanto a la omisión, se destaca la importancia de no inferir el consentimiento del silencio o la falta de resistencia de la víctima en casos de violencia sexual, lo que resalta la necesidad de una evaluación adecuada de las circunstancias para determinar la presencia de consentimiento, evidenciando así la complejidad de analizar tanto la acción como la omisión en casos de violencia sexual y la importancia de considerar múltiples factores en la violación de la conducta de las partes involucradas. Destacando a su vez que la ausencia de consentimiento en una relación sexual vulnera el bien jurídico de la libertad y se enfatiza que el consentimiento no puede inferirse del silencio o la falta de resistencia de la víctima a la violencia sexual. Aunque en esta sentencia analizada no se menciona específicamente ningún autor, sí podemos relacionar principalmente la jurisprudencia de casos específicos, así como los principios y la doctrina legal en el ámbito del derecho penal y procesal penal.
En este caso, se resuelve principalmente la cuestión relacionada con la valoración de la conducta del acusado en un contexto de violencia sexual y la importancia de no inferir en el consentimiento de la falta de resistencia de la víctima, y se establece que la ausencia de consentimiento en una relación sexual vulnera el bien jurídico de la libertad y se enfatiza que el consentimiento no puede derivarse del silencio o la falta de resistencia de la víctima. Asimismo, se hace referencia a las recomendaciones que se establecen para la valoración judicial de la prueba en casos de violencia sexual. Se refuerza la necesidad de una evaluación adecuada de las circunstancias y en este sentido se resuelve la interpretación y aplicación de la normativa vigente en casos de violencia sexual, destacando la importancia de proteger el derecho a la libertad y la integridad de las víctimas. Para finalizar, la Corte determina no casando el fallo y confirmando la sentencia de segunda instancia en la cual se condena al acusado en calidad de autor del delito de acceso carnal violento agravado en concurso de conductas punibles.